mensaje. Continuamos en la serie, en la carta de Santiago. Y regreso al capítulo 1, donde dice, si alguien necesita sabiduría, pídela a quién. A Dios. O sea, Dios quiere darnos su mente como Él piensa. O sea, el creador del universo quiere simplemente dejarnos saber, esto es lo que está en mi mente. Y por eso el título es Sabiduría Divina. Es el capítulo 1, pero estamos en el capítulo 3. Y repito, casi todos los domingos, la Biblia no fue escrita por capítulo ni versículo. Simplemente es una carta completa que va en línea para dejarnos saber lo que Él quiere expresar a nosotros hoy día, a la iglesia. Carta escrita a la iglesia. Santiago comienza con una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces, él le responde diciendo que no se mide por títulos o por conocimiento, sino por qué, por conducta, por hechos. Es lo que está diciendo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere dar saber, conocimiento de Dios sin aplicación es necedad. ¿Ok? Conocimiento de Dios sin aplicación es necedad. Y lo mismo, sin conocimiento más aplicación es necedad. Entonces uno puede ser necio como quiera, en el sentido que el resultado es nuestra acción. Por ejemplo, sabiduría es saber que un tomate es fruta. Eso es sabiduría, eso es conocimiento. Sabiduría es no ponerlo en tu fruit cup. ¿Ok? Algunos lo entendieron, otros todavía están mordiendo el tomate, pero la verdadera sabiduría, y cuando estuvimos hablando de proverbios, obviamente, ¿se acuerdan que el principio de la sabiduría es el qué? El temor a Dios. Temor no es miedo, es simplemente reverencia, respeto ¿qué? Respeto a Dios. Ahí empieza todo. Esa es la fundación. Hay 3 puntos que quiero compartir. Y la primera es que la sabiduría en conducta da testimonio. Y va con la introducción. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. En inglés es "It's not by degrees, it's for deeds". En otras palabras, no se mide por títulos, sino por qué, por hechos. O sea, nos podemos graduar del instituto ESER, de consejería bíblica, de seminario, de talleres, de situaciones, de guardar nuestro corazón o cualquier otro seminario, pero esos son títulos, pero básicamente el comportamiento, el que va a dar testimonio de lo que realmente nosotros ¿qué? Creemos. Cuando miro para atrás siempre en la época del COVID, vi a muchos cristianos con temor y con miedo. Entonces me están diciendo en que ellos creen. Que su vida está controlada por el COVID o por la enfermedad y no por quién. Por Dios, porque tu vida está controlada por quién. Por Dios, tú descansas quién. En Él. Por eso el resultado de nuestro comportamiento es básicamente que no es adquirir verdad, sino que aplicar verdad. No es adquirirla, es que aplicarla. Jesús dijo, ¿mi verdad qué? Os hará libre. O sea, cuando preguntamos qué es la verdad, la Biblia nos dice que su verdad es qué. Su palabra. Y la otra es quién es la verdad. ¿Y es quién? Cristo. Es nuestra roca, su palabra. Cristo es nuestra roca. Entonces, 2 Timoteo 3:16, 17 dice que toda escritura es inspirada por quién. Por Dios, para ayudarnos ¿qué? A corregirnos, a instruirnos. Para que finalmente, el versículo 17 dice que seamos preparados para toda obra ¿qué? Perfecta y buena. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hay 2 tipos de sabiduría, que es la carnal y la celestial. O sea, que siempre me gusta usar las mismas letras para que, no solamente para yo acordarme, pero para que ustedes se acuerden. Solamente 2 tipos de sabiduría, carnal y terrenal. Y el versículo 14, el 16 nos dice, pero si tienes celos amargos sin contención en vuestro corazón. Recuerde que corazón no estamos hablando de lo que palpita aquí básicamente. No solamente en la parte física, sino corazón lleva que al intelecto, básicamente. No simplemente la emoción, sino lo que pasamos por lo que pensamos. Dice, si hay contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, tu acción, ¿ok? Está demostrando lo que tú crees. No lo que tú sabes. Porque tú puedes saber algo, pero si no lo estás poniendo en conducta y en práctica, entonces no se convierte, estás mintiendo contra la verdad.
Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, no es animal, ¿ok? Y diabólica. ¡Wow! Porque donde hay celos y contiendas, allá hay perturbación y toda obra que perversa. Porque al ser terrenal, obviamente, humano es lo terrenal, lo animal y lo físico. Y lo lleva entonces a lo diabólico. Porque la diferencia básicamente entre un animal y un ser humano, el animal tiene ¿qué? Tiene sentimientos, tiene emociones y tiene voluntad. ¿Qué es lo que no tiene? Intelecto. No tiene intelecto. Entonces, cuando nosotros no tenemos el intelecto bíblico, podemos actuar como ¿qué? Como animales. Y no hay que ir muy lejos porque cada vez nos vamos alejando, lo mencioné la semana pasada. Por falta de fe, en inglés, lack of faith, nos ha llevado a feelings y los feelings se han convertido en facts. En otras palabras, los sentimientos se han hecho tan realidad en nuestra vida que es lo que nos guía a nosotros al punto de que ya un hombre no es hombre, una mujer no es mujer y un hombre puede ser gato, puede ser perro, puede ser lo que quiera. Después que se haga, se puede pintar y se puede poner tatuaje y todas estas cosas porque el sentimiento ha tomado ¿qué? Control. Y es exactamente lo que está diciendo aquí. Y me encanta por lo directo que le está haciendo, porque está hablando, esto es diabólico, no hace sentido. Hablé de 3 veces ahora, que es secular, sensual y satánico. Secular se refiere a algo que no es ¿qué? Que no es religioso, que no es espiritual, que no relaciona con la religión, sino la educación secular se enfoca en temas no religiosos. Eso es algo mundano o terrenal que pertenece al mundo material o a la vida cotidiana en contraste con lo que, con lo espiritual. Pero entonces miren los resultados. El ejemplo que son valores seculares se enfocan en la ética y la moralidad. Por eso es que nosotros, el gobierno no puede cambiar a una nación espiritualmente. Puede cambiar las leyes, puede cambiar lo que es moral y lo que es ético, ¿ok? Para que vea a veces nuestra ignorancia que cuando la Biblia se mete dentro del gobierno, que básicamente debe estar en el gobierno, era fundada en nuestra nación. Hay gente que dice, no queremos que la Biblia entre en el gobierno. Entonces, borremos no asesinar. ¿De dónde viene eso? Robar. ¿Me están siguiendo? Lo que pasa es que se están refiriendo a otros pecados, ¿ok? A otros pecados que son entonces supuestamente peor pecado, supuestamente delante de los ojos de él, como el aborto, por ejemplo. Está viendo, no metas a la Biblia. Pues entonces quitemos entonces asesinato. O quitemos entonces que robo. Porque toda ética viene de la palabra de Dios, pero eso no transforma el corazón porque podemos portarnos muy bien. Por eso religión, podemos ser muy religiosos. Podemos tener la doctrina correcta, pero sin embargo no ser ¿qué? No haber nacido de nuevo. Porque es algo, la salvación, algo que es ¿qué? Interno. Religión son reglas que nos tratan de llevar a Dios. Y cristianismo es Dios que vino a nosotros. Y esa es la diferencia básicamente, que no es hacer que las reglas, porque nadie puede llegar ¿a quién? A Dios. Porque todos somos ¿qué? Pecadores. Por eso Dios mismo se hizo que humano vino a la tierra a morir porque por nuestros ¿qué? Pecados, para que ya nuestros valores no sean valores seculares, sean valores ¿qué? Espirituales. No tiene que levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes han cometido asesinato? No levanta la mano. Estoy mirando que hay varios aquí que tienen cara sospechoso, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Okay? No levanta la mano ahora. ¿Cuántos de ustedes a alguien le ha pasado por el lado y le ha dado, en Puerto Rico le llaman un corte de pastelillo? En Santo Domingo no sé si es un corte de pastelillo, se usa lo mismo. Corte de pastelillo también, pastelillo o quipes o algo así, no sé. Y de momento usted tiene una furia bien grande, ¿verdad? Y usa una palabra, no bendice a la persona. Bíblicamente usted cometió ¿qué? Asesinato, porque si hay ira contra alguien en tu corazón, ¿ok? Y si pudieras get away, como dice, with murder, lo podríamos hasta cometer. Entonces, básicamente, por eso estamos hablando del corazón, algo mundano, que le pertenece al mundo. Lo sensual es relacionado con los sentidos que produce placer o satisfacción, a los sentidos que físicos, vista, oído,
tacto, gusto y olfato. A una persona sensual le gusta ¿qué? La música, no estoy hablando y la comida, no hay nada malo con ese sentido, porque ¿a quién no le gusta comer bien? ¿Cierto o no es cierto? Entonces lo que sucede es que confundimos, porque siempre que pensamos en sensual, pensamos en ¿qué? En sexual, y no. Lo que pasa es que como es algo del amor físico, nos puede llevar esa parte, pero simplemente es la sensación, la sensitividad que nuestra, lo sensual. Por ejemplo, entonces una persona sensual, como dice, simplemente alguien que tiene que sus sentidos, ya sea de comer, ya sea de algo físico, que no tiene que ser necesariamente pecado, es simplemente que es activo y eso toma control. Por ejemplo, el pecado de Eva y Adán fue ¿qué? Sensual. Dice sexual, no sexual, sensual. ¿Por qué? Dice la Biblia que vieron ¿qué? La fruta y ¿qué? Y les atrajo. ¿Están viendo? Entonces si lo comparamos con Cristo, que dijo, no conviertas estos panes ¿qué? En piedra, es una atracción ¿qué? Física, de alimento. Entonces vemos una diferencia entonces entre lo sensual, que no es necesariamente sexual, pero básicamente es cuando nuestra carne es que es atraída, porque se enfoca en lo que queremos nosotros, en lo que vemos, en lo que deseamos. Y esto puede ir en contra de ¿quién? De lo que Dios dice. ¿Había algún pecado en Jesús convertir las piedras en pan? No hay pecado en convertir las piedras en pan. Es simplemente que no era el tiempo de ¿quién? De Dios. Entonces Él no se debe llevar por lo sensual, por lo físico, sino ¿por qué? Por lo espiritual. Por lo espiritual. Porque entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque cuando somos gobernados por la carne, por lo animal, hay que tener cuidado porque le da entrada ¿a quién? Al enemigo, a lo satánico. Eso es lo que está diciendo aquí. No estoy añadiéndole al pasaje, simplemente lo llama entonces que diabólico, donde hay que. Fíjese, él no dice donde hay orgía, donde hay homosexualismo, donde hay droga, donde hay que. Celos, contención, perturbación y toda obra que perversa. Porque nosotros a veces calculamos y ponemos ciertos pecados en un nivel. Piense el peor pecado humano que uno pueda cometer. El peor. ¿Ok? Contra un niño, contra un bebé. Piensa en lo peor que puede cometer. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios ve todo pecado igual a ese que usted ve algo como repulsivo. ¿Me están siguiendo? Porque entonces, ay Dios mío, ¿cómo alguien, un ser humano, puede hacer ese tipo de abuso, etcétera, etcétera, etcétera? Pero espérate, si celos, contienda, chisme, hello, man touching home. Eso igualmente para Dios sigue siendo ¿qué? Pecado y repudiado. Y por eso Cristo murió ¿qué? Y pagó en la cruz de ¿qué? Del Calvario. De momento entendemos, wow, que todo lo que mi carne atrae, todas estas cosas es la sabiduría ¿qué? Del mundo y no es de Dios. Se le estoy dando lugar a ¿quién? A los satánicos, que relacionó con Satanás, con el diablo, y pertenece entonces a la figura de él y a las fuerzas ¿qué? Del mal. Un plan satánico es para dañar a alguien o dañar el plan de Dios. Eva, qué pecadito, le encantó la fruta, pero dañó ¿qué? La dañó. Y comió una fruta. Pero están viendo ahí cómo eso se convierte en algo satánico, el simplemente tomar una fruta y después de dar un mordisco, ¿se la dio a quién? Papito, ya que estamos en pecado, vamos a pecar ¿qué? Ambos nosotros. El apóstol Pedro, siempre me acuerdo de esto, cuando el apóstol emocionalmente, con buena, podemos decir, actitud y con un corazón, cuando viene y entonces saca su espada y le corta la oreja al puertorriqueño Marco. Era Marco, lo que pasa es que era puertorriqueño Marco, ¿ok? ¿Y le cortó qué? La oreja, ahí sabemos que era un buen pescador.
Oye, tú tienes la cabeza de alguien al lado y no le puedes ni cortar el cuello, le cortas la oreja nada más. Ok, obviamente porque no era soldado. Pero me están siguiendo. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate, ¿qué? De mi Satanás. Él no le dijo, ay Pedro, gracias. Qué buenas intenciones. Qué emoción, porque eso toma un amor para con Cristo, ¿cierto o no es cierto? Eso toma un sentimiento correcto, pero un sentimiento ¿de qué? De la carne. Porque no estaba en el plan de ¿quién? De Dios. So, en el momento que tú entonces dejes de ir por tu emoción, por tu sentimiento, aunque tú creas que sea lo correcto y va en contra de Dios, entonces ¿qué? Es satánico y diabólico. Yo no estoy diciendo, está aquí ¿qué? En la palabra, porque básicamente te está diciendo ¿por qué? Por tu emoción. Si es lo mismo cuando estás corrigiendo a un hijo. Tú no corriges por emociones, tú lo corriges ¿por qué? Por lo que es ¿qué? Correcto. Tú no te preocupas, ay, que después se ofende. Déjalo que juegue en la calle en medio de los carros. Porque va y llora y se queja. No, a ti no te importa ni tu emoción ni la de él. Tú estás haciendo lo correcto delante de lo que es lógico. Entonces, básicamente, cuando hablamos de esto, es el plan de Satanás. Imagínense, si todos los soldados, si todos los apóstoles hubieran entonces ganado la batalla y se meten con los soldados ahí y se llevan y libertan a Jesús, ¿dañaron el plan de quién? De Dios. ¿De cuántas veces tú has escuchado los consejos del mundo, los principios del mundo y estás dañando ¿qué? El plan de quién? De Dios. Y lo que quieres es añadir a Dios en tus planes, en vez de entregarle tus planes a Dios para que entonces Él te guíe en el camino que Él quiere guiarte. Entonces a veces nos paramos, como decía ayer en la graduación, y muchas veces aquí, nos paramos aquí y hacemos como Moisés, Señor, como abriste el mar rojo así, abre estos para que yo camine. Y Dios te está diciendo, yo nunca te mandé a esa orilla. Tú quieres que Dios, pero es que yo nunca te mandé a donde yo te mandé era aquí. Lo que pasa es que tú no querías ir aquí. Entonces yo no estoy para cumplir tus planes, sino que mis planes. Entonces cuando escuchamos la voz del enemigo no podemos diferenciar con la voz de quién. De Dios. En su palabra. Entonces miren las cualidades de algo así. Celos. Contención, que es ambición egoísta, está hablando ahí. Jactancia, mentira. Y el resultado, ¿sabe qué? Confusión, desorden y maldad. Porque entonces la gente se confunde. Porque entonces nos aleja de quién? De la verdad. Entonces se puede confundir a Dios, pero y este no es cristiano. Y este no dice esto. Y este no cree esto. Pero entonces nuestra acción nos ve que nos estamos dejando llevar. ¿Por qué? Por lo emocional, por lo sensual, por todas estas cosas. En vez de llevarnos, ¿por qué? Por la palabra y no por nuestros sentimientos. José entendió esto. José se pudo haber vengado ¿contra quién? Contra sus hermanos. Los tenía ahí cuando era el segundo más grande de ¿qué? De Egipto. Ah, estos fueron los que me vendieron. Ah, mira lo que voy a hacer ahora. No. Aún después de la muerte del papá de José, sus hermanos vinieron todavía pensando que él no nos hizo nada porque por respeto a papi. Y le dijo, no. Lo que ustedes significaron para mal, Dios ¿qué? Lo hizo para bien. Porque él entendía que el que controlaba su vida era algo divino y celestial, no algo terrenal y carnal. Entonces por eso él entendía, entonces sus emociones estaban ¿qué? Fríamente calculadas como Chespirito. Porque entendía exactamente y no estaba ¿qué? Confundido. No estaba confundido porque él sabía que Dios estaba en control, que Dios le había dado un sueño que un día él iba a ser ¿qué? Grande, donde aún su familia se iba a postrar ¿qué? A adorarlo, a alabarlo. ¿Saben por qué es un desorden? Porque Satanás es el padre que de mentira. Y siempre me decía, mamá, mira, Satanás no sabe por sabio, sino por viejo. A mentira, no es eterno, porque el único eterno es Dios, pero fue creado hace tiempo, Satanás es viejo. Quiere decir que él sabe más que nosotros. Él sabe todos los trucos. Entonces es el padre que de mentir, entonces crea un desorden, una oposición a la orden o al divino moral de quién, al orden divino de quién, de Dios. Entonces él causa caos, anarquía o rebeldía que causa ruptura y armonía.
Entonces por eso me encanta el pasaje donde básicamente cuando pone rebeldía, hechicería y brujería, recuerden que en el griego no hay coma, está ahí. Cuando tú te rebelas, tienes problemas, tienes contención, es lo mismo que brujería y no la de Celia Cruz. ¿Ok? Estoy hablando de brujería entonces, pero espérate, entonces hay cristianos brujos. Bueno, aparentemente no es que practiquen la otra brujería, pero están en la misma ¿qué? Línea, porque es anarquía, es rebeldía. Entonces por eso los sentimientos así causan ¿qué? Destrucción. Porque la palabra entonces maldad, recuerde que malicia y maldad es relevante. ¿Por qué relevante? Porque ¿hay pecado ahora que yo vaya y tome una fruta y coma de la fruta? No, Dios no me ha dicho que no coma de esa fruta. Sino malicia es cuando tú haces algo que va en contra de la palabra ¿qué? De Dios. Desobediencia no es necesariamente la acción, sino es la prevención o la desobediencia de ¿qué? De algo. En este caso, de alguien que es Dios. Entonces, pastor, entonces, ¿cómo yo sé? Por su palabra. Santiago nos pide entonces sabiduría. Tienes que la palabra que de Dios para que te vaya aquí guiando. Y si hay cosas que son grises, que no están blanco y negro, pero entonces eso empieza con tu relación con Dios, con preguntarle a Dios, con buscar consejería espiritual, consejos sabios entonces, para entonces no dejarte llevar por las emociones, por los sentimientos, porque entonces esa desobediencia te lleva ¿a qué? Al pecado, y tú puedes estar viviendo en pecado creyendo que estás bien, porque puedes estar viviendo en pecado de ¿qué? De omisión. No estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. No estás donde Dios quiere que tú estés. Eso está fuera de ¿qué? De su ¿qué? De su voluntad. Entonces estás en la orilla ¿qué? Equivocada. Por la cual necesitamos ¿qué? La sabiduría celestial, que es diferente. Y la compara aquí. 1 Corintios, me encanta el capítulo 2 cuando dice que Él quiere que tengamos la mente de ¿quién? De Cristo. Que pensemos como ¿quién? Como Cristo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos ¿qué? Frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Recuerden que paz no es la ausencia de problemas. Paz es la presencia de Cristo en medio de nuestros problemas. Y mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo que os la da, yo os la doy. Por eso Él nos mandó a ser ¿qué? No pacifistas, sino que pacificadores. Porque pacifista es que evitar la guerra y confrontación a cualquier punto. No, Él nos mandó a ser pacificadores. Que a veces tiene que haber guerra en orden de que haya que verdadera ¿qué? Verdadera paz. Entonces lo pongo en línea con el versículo 13 donde comenzamos, donde dice entonces básicamente, por buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Y mansedumbre es una de las cualidades de alguien que está lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Porque ¿qué? Es manso. Y la palabra manso, no menso, ¿ok? Menso es necio. La palabra manso es bajo control. Pero bajo control del Espíritu Santo y ¿de quién? De Dios. Entonces nos lleva nuevamente a usar esa palabra aquí, de ser manso, de mansedumbre. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjense que es todo lo contrario, porque contención y contencioso siempre hay alguien que tiene algo y contencioso, y es completamente aquí a tener ¿qué? Paz. Y el problema no es ser contencioso o tener una pelea o una guerra con algo que estás buscando la paz de quien, de Dios. No tu paz. No es para que tú te sientas bien. Cristo no murió para hacerte sentir bien. Ni para que emocionalmente estés bien. Él murió ¿para qué? Para salvarte y para que su Espíritu Santo trabaje. Y Él es el que te dé entonces esa paz. Porque la paz es en Él. No es lo que está ¿qué? Alrededor tuyo. Ni lo que está ocurriendo en tu nación o en tu familia. Por eso mi paz os dejo, mi paz os dejo, no como el mundo os la da. Porque la paz del mundo es dinero en el banco, buena salud y esa es la del mundo. Si estamos bien, bien, pasa cualquier hermano, no te preocupes, aquí yo tengo un chequecito y lo hago, no hay problema, tengo paz. No,
pasa que en el medio de cualquier situación tú estás tranquilo porque tú sabes que Dios, ¿qué? Está ahí. Yo prefiero estar en un bote en medio de un huracán con Jesús en el bote que estar en el mar Pacífico, tranquilo ahí, con el velero llevándome, si Jesús no está en mi bote. ¿Sabe por qué? Porque la tormenta viene. Él lo dijo. Entonces yo prefiero que Él esté ahí. Me acuerdo en Puerto Rico es todo lo contrario. Acá en Puerto Rico, en las casas de los pobres tenemos loseta. Aquí los que tienen dinero son los que tienen loseta. Cuando llego acá, bueno, por lo menos acá era alfombra. Y yo, wow, alfombra, una casa con alfombra. Y aquí no. Y la alfombra es de los pobres, creo yo, no sé. I'm just saying. Pero cuando había esas lluvias que caían en Puerto Rico y el techo de la parte de mi casa era de aluminio y caían esos aguaceros que bien fuertes, yo era, cuando uno es niño le tiene miedo ¿qué? A todo. Y ese ruido, esos relámpagos, y ese rayo caía, y ese techo temblaba, aluminio estaba al lado de mi cuarto, y yo cogía mi almohada y mi sábana, y me iba a dormir en el piso frío del cuarto de ¿qué? De mi papá. Dejé mi comodidad, mi tranquilidad, y a pesar de que no veía a papi, porque estaba oscuro, yo sabía que Él estaba ahí. Y podía dormir en un piso frío, porque sabía que estaba bajo la presencia de mi Padre. Y en mi inmadurez, en mi necedad, el rayo no me puede hacer nada. Tengo techo, tengo todo. Y eso es lo que a veces tú no tienes que ver a Dios ni sentirlo. Tú no tienes que simplemente descansar en dos cosas, en su presencia, en sus promesas. He's there, en medio del darkness. Y by the way, los rayos y la tormenta no pararon. Pero mi paz vino no por la ausencia de la situación, sino porque por la presencia de alguien que yo creía que podía controlar algo y no podía controlar absolutamente nada. O sea, el origen es de Dios que desciende del cielo. Mira las cualidades puras, apacible, amable, dispuesto a ¿qué? A ceder, llena de ¿qué? De misericordia, buena y sin ¿qué? Sin hipocresía. Una de las personas que era casi un ateo, que Dios está trabajando en el corazón de él, una persona que tiene el podcast más escuchado en los Estados Unidos. Un hombre mundano, Joe Rogan, ¿okay? Es el comentador cuando hacen UFC Fight, en esa parte bien espiritual, que usted ve hombres dándose codazos y todo. Más escuchado. ¿Sabe lo que él dijo? Él dice, wow, la iglesia, fui a una iglesia, y dice, es un mundo diferente. La gente se deja pasar, te abren las puertas. Es como si la gente estuviera cediendo todo para que, yo espero que fue esta iglesia que vino, no te le metiste en el medio, I don't know. Pero está describiendo realmente lo que el cristianismo debe ser. Que él se sentía bien cuando entraba y dice, es algo diferente, que en el supermercado la gente se te mete en el medio y en todas partes, pero aquí simplemente es como todo el mundo quiere como agradarte y que te sientas ¿qué? Bien, dispuesto a ceder, lleno de misericordia, bueno, sin hipocresía. Porque ¿sabe cuál es el resultado? Produce paz y justicia, porque entendemos que Dios está en control y que Dios es justo, que es soberano sobre nuestra vida si le entregaste tu vida a Cristo. Si no has entregado tu vida a Cristo, no es soberano en tu vida. Tú dependes de lo que ocurre en el mundo. You're on your own. Sorry. Eso es lo que dice la Biblia. No entregas tu vida a Cristo, está en la mano de Él. Por lo cual Él es soberano. ¿Cuántos de ustedes creen que Él es soberano? Ahora te hago una segunda pregunta y no contestes todavía. ¿Cuántos viven como que Él es soberano? Hasta que alguien te ofende. ¿Quién permitió que fueras ofendido? Dijeron que es soberano. Ahora vamos a ver si están diciendo la verdad. Si Él es soberano, todo lo que te ocurre a ti es permitido ¿por quién? Por Dios. Entonces, tu contención no es contra tu hermano o contra otra persona, ¿es contra quién? ¿Contra Dios? Adán mismo lo dijo, le echó la culpa a quién, primero a la mujer y después a quién, a Dios. La que tú me diste, a Dios, tú no fuiste el que estaba
carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y ahora la está repudiando. ¿Y echando la culpa a quién? A Dios. Pero noten esto, porque Romanos 8:28 dice que todo lo que le sucede a quién, a nosotros, a los que aman a Dios. Yo creo que ahí es el problema. Que amamos a Dios, pero tenemos una batalla con nosotros porque nos amamos más a quién. A nosotros. Y esa es la batalla que tenemos. Entonces, como nos amamos a nosotros, si nos hieren, nos molestan a nosotros, pues no, espérate. Pero cuando amas a Dios sobre todas las cosas y ves a Cristo sobre todas las cosas y miras su cruz entonces ¿tú sabes qué? Si escupieron a Dios, si lo desnudaron en una cruz, si lo vendieron, si hicieron todas estas cosas, ¿por qué yo voy a tener contención? ¿Por qué yo voy a estar preocupado? Por nada, porque el versículo 29 mira lo que dice, que Él permite estas cosas para que seamos igual que ¿quién? Que Cristo, el 29, que es nuestro hermano ¿qué? Mayor. Entonces la verdad sabiduría viene de Dios y es como entonces, como vivimos produce paz, no conflicto. ¿Qué es sabiduría? Es la aplicación. Entonces hago 3 preguntas. Versículo 13, ¿cómo puedo mostrar la mansedumbre de sabiduría hoy? How do I show that? Porque de la única forma que lo puedes mostrar es mientras tienes problemas. ¿Cierto o no es cierto? Ay, pastor, yo le cedo paso a todo el mundo. Lo que pasa es que nadie se me mete al medio. Ok, pues entonces es bien fácil. Porque no tienes que cederle a quién. A todo el mundo. A todo el mundo. ¿Cuántas veces, y esta sí puede levantar la mano, nos hemos enojado porque alguien nos dio un corte de pastelillo? Admítalo. Mentiroso. Gracias. Jonás tuvo convicción y dijo amén, yo también. Sí. Pero entonces me pongo a pensar cuántas veces yo he hecho un corte que no vi el otro carro o simplemente tenía prisa. Entonces yo creo que me apliquen ¿qué? Misericordia. Pero yo quiero aplicar la misericordia ¿a qué? A otros. ¿Cómo puedo mostrar yo su mansedumbre hoy día? Hoy día estábamos hablando ayer de alguien en la familia nuestra que tiene road rage. Pero el resultado final nos dimos cuenta que alguien tiene house rage. Entonces yo no sé cuál de las dos es peor, ¿verdad? ¿En qué situaciones he mostrado celos, ambición, egoísta? Eso es lo que dice 14 al 16, porque entonces la pregunta que tengo que hacerme en el versículo 18, ¿estoy sembrando paz en medio de mis relaciones? ¿Am I a peacemaker? ¿Soy un pacificador? ¿O básicamente tengo problemas con Raimundo y casi todo el mundo? Y puse esto casi, porque si decimos y todo el mundo, no, hay personas que están en mi equipo, ok. El equipo de los carnales, el equipo de los contenciosos, el equipo de los celosos, ese es tu equipo. Good, ok. The devil's team. Sí, porque tú dices, no, pero yo soy cristiano, pero estás jugando para ellos. ¿Me están siguiendo? Porque te acabaste, ¿por qué? El uniforme y traes que confusión. Entonces, como Colombia jugando contra Guatemala, eso no es un juego, pero está bien, vamos, Entonces de momento tú ves que uno se pone las camisetas de otro y tú te confundes. Porque tu camiseta, tu acción es lo que está haciendo. En el versículo 13 está diciendo, espérate, tú dices te estás actando, pero no estás realmente viviendo ¿qué? La verdad. No hay aplicación de ¿qué? De esa verdad. Por eso Raimundo y casi todo el mundo. A veces siempre digo bromeando que si tienes un primo raro en tu familia y de momento yo no tengo nada raro en mi familia, porque lo más seguro es que eres tú. You know? Había una vez un inversionista llega a la oficina de esta compañía millonaria o billonaria y le dice la asistente que el CEO estaba ocupado. Pero este inversionista, obviamente por su ego, invierte tantos millones, etcétera, que él simplemente la ignoró y siguió ¿qué? Hacia la oficina, como quien dice, no, él trabaja ¿para quién? Para mí. ¿Okay? Él trabaja para mí, yo soy el inversionista más grande aquí, si yo tengo acceso, si él está ocupado, no importa que esté ocupado. Y abre la puerta. De momento lo ve en una esquina, orando, con su Biblia. Y él se detiene y se pone a pensar.
Dice, ¿a quién yo llamo en tiempos de problemas, de consejo? ¿Quién es el que realmente a veces me aconseja y se da cuenta que era que el CEO? Y entendió algo que él dice, la sabiduría de él no viene de él, ¿viene de quién? Viene de Dios. ¿Se acuerdan de José? Ay, me encanta la historia de José porque realmente lo venden sus hermanos simplemente por nada. Claro, él no debe haber dicho las cosas que dijo, pero no fue su culpa, no era razón para que lo vendieran sus hermanos. Y después arriba de eso está viviendo para Dios. Y por no Mrs. Potifara, okay, que vio a José, creo que salió en Egipto en ese año el Sexiest Man's Alive, I don't know, se le tiró literalmente, ok. Cougar no aparece en la Biblia, pero it looks that way, ok. Se le tiró, ¿y qué hizo José? ¿Salió qué? Corriendo. Pero por no pecar, lo metieron ¿dónde? En la cárcel. Yo no sé usted, pero yo me molestaría un poquito con Dios. Oye, pero Dios, trato de vivir santamente, huyo del pecado y tú permites esto. ¿Y por qué no? Porque él ya tenía palabra de Dios, que tú ibas a hacer que grande. Y el hombre dice, pero pastor, es que yo no tengo palabra específica. Oh, sí. Esfuérzate y sé valiente, cumple mi ley, todo lo que tú hagas vas a prosperar. Dice, no te dejaré, ni te desampararé. Tú y yo tenemos palabra de Dios. O cualquier cosa que ocurra en nuestra vida es un propósito. Y por eso, cuando él estaba en la cárcel, me encanta cuando dice, y Jehová estaba con José. ¿Sabe por qué Jehová estaba con José? Porque José estaba con Jehová. Tú no puedes estar amargado y Jesús estar a tu lado. You can't. No hace sentido, es contencioso cualquier cosa. Porque dice, Señor, no lo dice la Biblia, pero que, Señor, ayúdame a perdonar a mi hermano. Yo sé que tú estás en control. Y él no tenía Romanos 8:28. Solo entendía que Dios tenía un plan que en su vida. Entonces se quedó callado el inversionista. Y vino ese pensamiento, te hago esta pregunta. ¿Eres tú el consejero o el que siempre estás tomando consejos? Y hay tiempo. Cuando empezamos, como dice 1 Corintios capítulo 3 y en Hebreos 5, si no me equivoco, un referente, hay tiempo que necesitamos que leche, hay tiempo de descanso, hay tiempo, pero ya hay tiempo que estemos que seamos los consejeros, no los que siempre estemos en contención, porque eso es del diablo. Lo dice ahí, eso es diabólico, eso es satánico, porque entonces mi paso entonces es la paz de quién, de Cristo Jesús. ¿En quién? En nosotros. Y eso es lo que tenemos que contestar en nuestras vidas. Señor, dame la sabiduría divina. Dame sabiduría divina, no la del mundo, no la emocional, no la carnal, sino la celestial, la divina. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarme. Y a veces los tantrums que tenemos nosotros, sí. El hecho no es entrar en un tantrum, en ñoñerías o niñerías. Todos pasamos por eso. El hecho es no vivir en eso. No vivir en eso, sino vivir en tu sabiduría divina, que tú estás en control. Para que entonces, así como estuviste con José, tú vas a estar con nosotros. Oye, si tú no nos dejas, tú no nos desamparas, tú estás ahí. La pregunta entonces, si estamos escuchando tu voz o estamos escuchando la voz de nuestros acusadores, de nuestras injusticias, de las situaciones, en vez de escuchar tu voz que nos dice, ven a mí. Yo sé que estás cargado, estás trabajado, estás preocupado, estás herido. Ven a mí, descansa en mí. Yo soy la verdad. Y apartados de mí, si no estás escuchando mi voz, entonces no vas a poder hacer lo que yo tengo para ti. No puedes hacer nada espiritual, nada celestial. Porque vas a vivir bajo la influencia de lo secular.
lo sensual, de lo satánico. Ayúdanos, Señor, a vivir entonces en tu espíritu, en tu palabra, en tu verdad. Te doy gracias por el apóstol Pedro, que en Romanos 7 él dice, apóstol Pablo, que a veces las cosas que él quiere hacer no las hacía, las que no debía hacer las hacía. Pero él concluye diciendo entonces, gracias a Cristo Jesús, que aunque fallemos, que aunque notemos estos sentimientos tomen control, dice que no hay condenación para aquellos que están en ti. Y simplemente podamos ser libres. Tú no nos salvaste de los pecados de comisión. Tú no nos salvaste simplemente de lujuria, alcohol, drogas, homosexualismo, todo tipo. Tú nos salvaste de los celos, de las contiendas, de las rebeliones. Tú nos salvaste de nuestros sentimientos para entregártelos a ti, Señor. Porque tú repudias toda cosa que no sea pura y apacible. Ayúdanos entonces a vivir bajo tu palabra, para entonces tener la sabiduría divina que viene de lo alto, sabiendo que tú estás en control, que nada pasa en nuestra vida que no es permitido por ti. Aún, lo dijiste en el libro de Job, aún tú sabes los pelos que hay en nuestros cabellos, en nuestras cabezas. Tú los tienes contados. ¿Qué más nosotros, tus hijos, que tú nos compraste con tu sangre, Señor? Entonces, al aplicar eso, es que viene tu paz en nuestras vidas. Ahí mirando todos, orando, hago esta pregunta: ¿conoces tú a este Cristo? Pero te estoy hablando y tienes conocimiento sobre, ¿conoces tú a este Cristo? Y si no, que evitaría hoy día que diría, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte. Si no lo conoces, quiero orar por ti. Si levantas tu mano, simplemente quiero orar por ti. Yo te he hablado de lo intelectual, pero solamente su Espíritu Santo habla a los corazones. Yo también hago esta pregunta. Si dice, Pastor, Dios me habló hoy claramente. Gracias, Señor, por haber hablado. Es tu palabra, es tu Espíritu Santo el que la escribió. Entonces nos ponemos de pie, abrimos el altar en este tiempo. Y siempre abrimos el altar, yo le llamo la oficina de Dios. Porque sí, tú puedes orar donde tú estés, no hay problema, y esto no significa nada. Pero cuando tomo una acción, decirle aquí, te entrego, hay algo en mi corazón. Hay una herida, hay algo que necesito dejar. Y tú la permitiste, tú no la enviaste. Así como no enviaste, porque dice Santiago también que tú no eres causa de pecado. Así como tú no enviaste a los hermanos de José a venderlo, dentro del corazón de ellos tú permitiste esto para que se cumpliera ¿qué? Tu plan en la vida de José, para ser el libertador de Egipto. Ayuda a nosotros entonces a vivir en tu libertad para que otros sean libres